Perversidad de la separación. Desautorizo mi ternura. Vuélvanse mis ojos turbulencia. Pido castigo ejemplar a mis palabras. Al alba. Quito la escalera para que ninguna luz suba a las ventanas. Que sea irreflexiva como un perro mi bondad. Que en los charcos sean glorificados mis instintos. Que la vida tropiece y su pie herido sea mutilado. Desautorizo a mi sangre y a mi sexo. Y para mis oídos, toda voz, toda vez, toda sombra, todo siglo, sea mi espalda una sábana árida. La ausencia es una unión definitiva. Todo tengo prohibido, incluso la amargura. Aquel que sintió descender el silencio de su patria, de una raza de fantasmas y cenizas. Asimila paisajes como transformaciones metafísicas, más bien como aceptaciones metafísicas. Anhelante por colorear la existencia con nuevos tonos, sin restarle mérito al color que, por naturaleza, ostenta la vida diaria. Cantor que le dio voz al dolor, al gozo y a la esperanza. De él, Juan Gelman señalaba que sus palabras eran hijas de la vida, y que su labor como literario fue indispensable para el nacimiento de nuevos autores, que se sintieron identificados con este arte, el de la literatura. Sí, hablamos de un poeta, escritor, ensayista y catedrático mexicano. Hablamos de Juan Bañuelos. Muy buenas noches, los saludamos nuevamente desde Radio Tepoztlán. Nos estás escuchando por la 92.3 FM o por radiotepoztlán.org. Y como ya nos anticipó Dante, en esta edición de Ecos para el Diluvio Cotidiano, estaremos divagando acerca de la vida del escritor, poeta, catedrático, ensayista, Juan Bañuelos. Así es, y muy buenas noches, Mateo. Pues estaremos hablando de este poeta que a nosotros nos ha acompañado durante un buen tramo de nuestra vida. Un escritor que sin duda inspira, ¿no?, en varios de sus versos y en todos los paisajes que él abarca, porque son de cierta manera innumerables las sensaciones que intenta retratar él y el grupo del cual formó, que ya hablaremos a continuación. Un poeta muy interesante que, por ir iniciando, él decía que la poesía no es moneda de cambio en este mundo. La poesía tiene una función social esencialísima: humanizar al hombre. Todo lo que es tocado por la poesía se hace sensible. Qué bella sentencia. Todo lo que es tocado por la poesía se hace sensible. Y lo vamos a ver más adelante porque se puede ver en varias entrevistas que tiene registradas Juan Bañuelo que es sumamente sensible, es la palabra, sentimental, no solo ante los hechos que surgen de labor poético, sino también de labor político, de labor social, de estar metido, de estar activo en su población en los tiempos que le tocó vivir, que no fueron nada sencillos. Irlo adelantando, Juan Bañuelos nace en 1932, pero como poeta su etapa más activa fue en los 60s. Y todos recordamos que la década de los 60s es sumamente importante para el panorama mexicano. Así es, Juan Bañuelos, este poeta que viene del sur, y desde sus inicios él se llegó a declarar como ávido de pan y de concordia. Así es que estamos hablando de un poeta que, bien lo mencionas, se inclina mucho al hecho poético, al hecho político y poético, claramente, mediante la poesía más bien, pero sin duda marca una distancia de lo que, al menos en el siglo pasado, se consideró el escritor político mexicano, ¿no? Él más que adentrarse dentro del instrumento del Estado, pues más bien se valió de su poesía. Sus armas eran la poesía, el poema reflexivo y más que nada una manifestación de una poesía de visiones. Es un poeta que, si bien no escribió tanto como otros poetas que eran más de oficio, de una relación conyugal con la literatura, estamos hablando de un poeta sin duda muy comprometido con su tierra, con Chiapas, y en general con las luchas sociales, si bien lo mencionas, con el ambiente sociopolítico que se vivía en México a mediados del siglo XX. Sí, se podría decir que Juan Bañuelos y su generación es la cúspide del ejercicio de la tradición poética mexicana de la primera mitad del siglo XX. Si bien
su cúspide inicia dentro de la década de los 60, viene con esta tradición de los grupos de poetas. Y los grupos de poetas, que bien lo afirmaste, se relacionan más que nada con la política. Lo hablaremos un poco más adelante, pero pues tenemos ahí ejemplos evidentes, como son los contemporáneos de México. Una generación de poetas que eran todos poetas secretarios, ¿no? José Gorostiza era secretario de Relaciones Exteriores. A Jaime Torres Bodet algunos lo conocen más por sus labores en la política que por su labor en la poesía, que es inigualable. Sí, más que grupo era un gabinete, ¿no? Sí, de cierta manera, ¿no? Que eso no le resta ningún tipo de valor a su poesía, al contrario, su poesía es totalmente bella y de la cual seguramente en algún otro programa tocaremos más a profundidad. Para ir introduciendo también me gustaría añadir respecto a este tema una frase de Carmen Alardín que decía y estaba explicando esta tradición de los poetas como poetas políticos, la otra cara de la poesía o más bien de los poetas como los poetas malditos, que se resignaban y más que resignarse no tenían que otra que aceptar una vida llena de vicios y sufrimientos. E introducía Carmen Alardín diciendo que unos cuantos elegidos como Juan Bañuelos van más allá de estas actitudes comunes y se enfrentan directamente ante los imponderables, es decir, que toman el toro de la vida por los cuernos y se hacen inolvidables figuras capoteando la muerte, el silencio inexplorado, la lucha del hombre con su entorno, la batalla diaria del hombre consigo mismo, la violencia del amor y el estremecimiento ante la inmediatez del ser. Y dentro de la variedad de temáticas que mencionas, concurren en su poesía, me quedo por sobre todo con la idea de la lucha del hombre con su entorno, ya que dentro de esta tradición en la poesía mexicana, Juan Bañuelos se adentra dentro del grupo de la espiga amotinada, y citando a Octavio Paz, inclusive si se estrellan contra el famoso muro de la historia, pensar y obrar así es un punto de honra para cualquier poeta, y más si es joven. Entonces estamos hablando de un grupo, bueno, esta cita es un tanto crítica, ¿no? De cierta manera está mostrando su inconformidad con los ciertos estatutos políticos, firmamentos tanto estéticos como más trascendentales y filosóficos, de un grupo de poetas jóvenes revolucionarios que al final del día, digo, es la labor del poeta obrar con una idea revolucionaria. Más tarde estaremos hablando de la sentencia de Juan Bañuelos, Escribo en las paredes. Sí, que sin duda es un gran poema que no se los adelantaremos. Pero sí, sin duda, bien lo resaltas, hay una variedad de temas. Sobre todo, Bañuelos tiene un manejo de la historia, este muro de la historia, de este muro de cultura y bagaje, pues bastante admirable. Decía también Carmen Alardín que la poesía de Bañuelos no solo proyecta una esencia maya, sino que hay presente y futuro en medio de este desconcierto por el cual atravesamos. Existe una honda convicción tanto del poeta como del ser humano, de que aún podemos hacer algo con ese destino arbitrario, que es el título de uno de sus libros, Destino Arbitrario. ¿Y por qué esto de la esencia maya? Porque verán que Juan Bañuelos menciona y toma como referencia constantemente mitos griegos, mitos de la Cábala y también mitos originarios de la América precolombina. En algunos poemas menciona a Quetzalcóatl, al ciego Tiresias, y va a ir andando y haciendo aquí, por decirlo de alguna manera, un cierto sazón bastante interesante, ¿no? Así es, y siento que la belleza de lo que mencionas radica en que, si bien conjuga toda esta idea de una mitología autóctona de Mesoamérica con esta idea de la mitología occidental, también lo conjuga de una manera muy bella con su presente y lo que vendría a ser su mito personal, por ponerlo de alguna forma, con sus condiciones actuales. Y para citar a Juan Gelman, hablando de Juan Bañuelos, su voz se instala en la historia, pero no de cualquier manera. Él oye el habla de las cosas y está atravesado por el tiempo de todos, no solo el de hoy. Qué interesante. Y será de este poeta, Juan Bañuelos, del que hablaremos el día de hoy, y todo lo que le aconteció alrededor. Para ir finalizando esta primera pausa, les comparto un pequeño texto que viene en la introducción de una edición que Mateo y yo tenemos aquí en nuestras manos del Fondo de Cultura Económico, ya saben que constantemente nos acompañan, que se titula Vivo, eso sucede. Que el título es bellísimo y es el título de uno de sus poemas que leeremos más adelante. Les comparto la nota que dice así, a manera de presentación. Juan Bañuelos. Cuando los días y los días sumados a los meses y años pasen,
Tal vez lo que hoy escribo no tenga ya vigencia, o quizá alguien lo haya continuado. No sé, pues nos ha tocado vivir los años del desorden, el atropello y la catástrofe más desorientadores del hombre. Mas todo es cambio. Al menor movimiento del ojo se altera el mundo. Por esto creo en la humanidad y en el mito, en la libertad y en la verdad. Dos hijas pródigas buscan a esta, la filosofía y la poesía. Por la razón se hace camino la filosofía, por la imagen la poesía. La una elige un sentido, la otra es superabundancia de sentidos. Y en medio de todo esto, el hombre. El hombre que golpea al silencio como al muro de un templo clausurado. Por la filosofía se sabe, nos dicen, pero por la poesía se nace. Me inclino por una poesía de visiones, porque sé que lo real es lo que crea la imaginación. El mito es producto de la imaginación. Producirlo significa extraer de la suma de las cosas reales su significación fundamental y encarnarla en una imagen. Así germinó el realismo. Esto favorece el nacimiento de una actitud revolucionaria hacia la realidad, de una actitud que quiere cambiar al mundo. De esa manera, la poesía también es profética. Y no hace falta que revele el porvenir, sino se trata más bien de revelar algo del eterno presente o del eterno pasado. Persigo una simultaneidad de tiempos o épocas para lograr una total experiencia del mundo. Por lo demás, yo mismo me he trazado una línea de conducta. Nadie es verdaderamente artista hasta que no se libra de la mediocridad del ambiente, de la vanidad y del entusiasmo barato. La poesía de hoy debe estar orientada como una violencia organizada en contra del lenguaje poético y el cotidiano, que están al servicio de una clase de decadencia, la que hace que esos lenguajes sean retóricos y conservadores. Es una necesidad psicológica y social, y no el gusto exagerado de perfección o esnovismo, lo que debe obligarnos a saquear el tesoro del idioma, a buscar la palabra justa. El arma del poeta debe ser dialéctica. Y las aguas en donde debe sumergirse la lucha de clases y las relaciones de producción. Solo una mística es capaz de suscitar sentimientos, decía Brecht. Mas no todo está cumplido. Las consecuencias estéticas y éticas nuestras, definitivas, nacerán de las necesidades de las luchas diarias. Víctima y cómplice del verdugo, lleno de humillación, pero también de ira. Avanzaré un día por donde el odio no deforme los rasgos. Poeta de mi tiempo, crónica no más de un mundo ávido de pan y de concordia. Dejo aquí, pues, mi primer testimonio. 1960. Regresamos. Sin grillos pero amarrados, caminamos por la tierra, sin poder tocar los muros de nuestra patria extranjera. ¿Quién tuvo culpa de verte? Guerra civil cuando fueras una corrida del pueblo perdida sobre la arena. Pienso en españoles míos, prisioneros en su tierra, como si al pez en el mar una cerca le pusieran. Cárcel de viento que angustia, más que muralla de piedra. 25 años vagando, España quien lo entendiera.
España, España, me dueles como puñalada fresca por encima de mi canto, debajo de mi impaciencia, sigues tocando el pandero de tu corazón de fiesta, vestida en traje de luces para esconder tu tristeza. Contra el tiempo. No distraigas tus ojos en cosas pasajeras. No digas que es el mar si solo ves espuma. Ignora si es de noche, si es de día. No quieras un solsticio de bruma. Si aún estás a mi lado, escúchame de veras, que me sale este amor por la herida que agruma. Días, pasos, recuerdos, mis penas son terneras, con zarpazos de puma. Buscarnos, sorprender, amar en este día, como instantáneo broche en una ardiente espada, que el gozo hizo de labios en su vasta herrería. Tristísima tarea de luchar contra todo, lo que intenta apartarnos, amantes de alborada, sobre un crepúsculo de yodo. Yo a nada he respondido, ni al tiempo que al pasar, me empujó tantas veces como aquella alambrada, que le dicen olvido, y por costumbre, mar. Y estamos de vuelta aquí, en Ecos para el Diluvio Cotidiano. En Radio Tepoztlán nos escuchan en la 92.3 FM o vía internet en radiotepoztlán.org. Y bien, gracias Mateo por deleitarnos con este bello poema de Juan Bañuelos, que es el escritor que estamos tratando el día de hoy. Y como ustedes saben, para esta segunda pausa, vamos a hablar un poco de la biografía de este personaje. Iniciando por su nacimiento, él nace en Chiapas, un poeta chiapaneco. Creo que es un título, un estandarte que carga toda su vida con total orgullo. Nace aquí el 6 de octubre de 1932 y es hijo de madre chiapaneca y de un padre zacatecano, el cual era ingeniero mecánico. Platicábamos fuera del aire, Mateo y yo, que nos parecía curioso que Juan Bañuelos es de estos raros casos que tenemos dentro de los grandes literatos que no se crían en una cuna totalmente llena de contenido literario, ¿no? Sí, no es de un lecho letrado particularmente, tampoco es de un lecho precario, Sí, claro. Pero no obstante su infancia en Chiapas, sobre todo, remarcarlo, pues sí se vio marcada por sus acercamientos a la precariedad, ya que recordar que Chiapas en la primera mitad del siglo XX, y bueno, lamentablemente hasta el día de hoy, a menor escala, es tal vez el estado de la República más atosigado por la falta de igualdad, ¿no? Sí, y comentamos esto, lo resaltamos, porque en varios programas hemos dado a conocer nuestra sorpresa, que quizá no debería ser sorpresa, ante escritores como Elena Garro, Isabel Fraire, María Zambrano, que todos nacieron en una cierta cuna de padres que ya se dedicaban a algo de la literatura, o por lo menos tenían una amplia biblioteca, ¿no? Donde desde chiquitos conocieron y tuvieron los acercamientos a varios escritores que uno consideraría impensable para las edades que se dicen estas biografías se acercaron, ¿no? a estas letras. Entonces Juan Bañuelos fue una cosa un poco más azarosa, ¿no? Un poco más de decisión y pasión casi involuntaria. Sí, completamente dentro de él esta vocación literaria. Siguiendo, bueno, más bien acotando, Juan Bañuelos fue hijo, producto de un parto doble. Su hermano gemelo murió a los 15 días de haber nacido y no sé, de esta manera como que tal vez podemos rescatar con cierta óptica de su poesía una sensación de incompletud, de incluso vacío, por toda esta, no sé, esta falta, esta incompletud de los mellizos, ¿no? Sí, completamente. Y lo menciona él textualmente. Decía que fuimos 9 de familia. Yo fui gemelo. Murió mi hermano a los 15 días. Creyeron, porque yo pesaba menos, que sería él quien sobreviviría. La comadrona estaba segura de que yo moriría. Esto es interesante porque seguramente también fue una de las marcas que más adelante le dio para replantarse muchos ejercicios que hacen su poesía. Recordemos que Homero Aridgis, del cual ya hablamos por aquí en Radio Tepoztlán, tuvo un acercamiento ahí a la muerte cuando se disparó una pistola. Una escopeta, ¿no? Al vientre. Sí, totalmente, y sobrevivió.
Pero él comentaba que le parecía que todos los escritores tienen como un cierto acercamiento a la muerte, que los hace más tarde desembocar en la literatura, o algo que se acerque a la experiencia cercana a la muerte, algo que te cambie el sueño, ¿no? Que te cambie esa realidad. Y probablemente esta sentencia de ser, por un azar totalmente improbable, el que haya sobrevivido de los dos gemelos, anulándolo a lo que tú mencionabas de esta como quizá falta de esta otredad tan cercana a él, lo que haya marcado también su ejercicio como poeta. Sí, sin duda alguna es una vivencia que si bien no queda registrada en su memoria, el simple hecho de saberlo por los que sí lo pudieron atestiguar, pues es una experiencia formativa y que sí, la verdad se llega a sentir, a expresar en su ejercicio poético. Sí, hablábamos que Juan Bañuelos nace en Chiapas y esto lo acompaña durante toda su vida. En algunas entrevistas menciona que a temprana edad se fue a vivir a la Ciudad de México. Es ahí donde empieza como a intentar formar una cierta patria más intelectual de la que ya tenía de por sí acercamiento en Chiapas, donde solía recurrir a algunas bibliotecas. Pero él siempre se siente desconectado de la Ciudad de México, se siente ajeno a ella, siente que es un ritmo, y lo es todavía, pero en ese momento más, totalmente diferente. Así es, de hecho podríamos hablar de Chiapas, de esta Chiapas en la primera mitad del siglo XX, pues tan incomunicada del resto de México. Inclusive podríamos hablar de una afinidad de Chiapas como más cercana a Centroamérica que de México, e incluso a un nivel poético. Pero también remarcar que nace en Tuxtla Gutiérrez y crece en Tuxtla Gutiérrez. Y Tuxtla Gutiérrez de alguna forma es una ciudad con un tipo de competencia con San Cristóbal de las Casas en Chiapas. San Cristóbal de las Casas tiene una vasta tradición religiosa y pues podemos ver inclusive un choque como de la ilustración, el liberalismo en Tuxtla Gutiérrez con la tradición básicamente virreinal que se presentaba en San Cristóbal de las Casas. Entonces, de cierta manera, sí crece en una ciudad, por así decirlo, algo ilustrada, igual un bastión del pensamiento liberal dentro de Chiapas. Claro, y se presta el caso dentro de otros escritores, ¿no? Recordar que Jaime Sabines, por poner un ejemplo, y un grandísimo ejemplo, también nace en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, y son aún más los escritores que nacieron ahí. Esto de respecto, solo a anudarlo también, respecto a las patrias de las génesis, también Bañuelos hace una exploración más a profundidad en algunos otros ensayos y comentarios que dio. Y por poner un ejemplo que me pareció muy interesante, del cual no tengo mucha cercanía, él decía que cuando descubrió la poesía de César Vallejo, un escritor del cual va a tomar muchísima inspiración, al principio le pareció un poco distante, un poco lejana, pero después, cuando conoció el pueblo natal de César Vallejo, allá en el Perú, le pareció que era un pueblo idéntico a Chiapas, idéntico a Tuxtla. Así que descubrió, esto quizás sea un poco extraño, que César Vallejo de cierta manera también era un poeta chiapaneco. Y al clasificarlo y verlo de esa manera, sintió la intimidad con la poesía de Vallejo muchísimo más cercana de lo que nunca la había sentido. Entonces es curioso, ¿no? Cómo se van remarcando estas patrias. Pero bueno, avancemos un poco en su biografía. Bañuelos, ya instalado en la Ciudad de México, estudió en la Facultad de Derecho y en la de Filosofía y Letras, y también tuvo estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ahí gestó varios de sus pensamientos, le debe muchísimo, y lo dice en varias entrevistas a la Facultad de Filosofía. Muchos de sus contenidos en poesía se alimentan de ahí, varias ideas, reflexiones que deja casi tácitas. Y eso dio pie a que fuera creciendo poco a poco su obra, madurando su pensar, llegando al punto de que fue uno de los fundadores del grupo integrado por 5 poetas mexicanos, que en 1960 publicaron el volumen colectivo La Espiga Amotinada, del cual hablaremos un poco más adelante, pero ya les hemos adelantado un poco, que se vuelve un grupo muy importante para la poesía mexicana, a tal punto que tiene su cierto galardón dentro de esta antología que Mateo y yo recomendamos casi de manera obsesiva, que es Poesía en Movimiento, ¿no? Se destacan como la generación de la década de los 60, ¿no? Así es, y también rescatando dentro de la idea de la formación intelectual de Juan Bañuelos, más allá de la academia, sí remarcar la importancia de la figura de Rosario Castellanos dentro de su vida y su formación, por sobre todo. Cita a Bañuelos que sus años de infancia más bien llegaba a leer cuentos de Tolstoy, y pues más bien tenía una biblioteca algo reducida también, en tanto que no nació en un lecho muy particularmente literario.
No obstante, menciona que Rosario Castellanos lo dejaba entrar a su departamento para que leyera. Ahí conoció y más bien Rosario lo instruyó en la poesía clásica, le dio a leer a Virgilio, a que se familiarizara con todo este lenguaje de, pues, el origen de la poesía occidental como lo conocemos, y por eso consideraba a Rosario su maestra. Sí, y ya después fue avanzando, tal como lo mencionas, ¿no? Se va entrando en el medio, llega a ser también una de las caras de lo que fue el Fondo de Cultura Económico, bueno, de lo que en ese momento también era el Fondo de Cultura Económico, y llega a varios hitos interesantes, aparte de esta generación de poetas que ya hablamos. Mencionar que Juan Bañuelos también fue miembro fundador del Ateneo de Chiapas, un grupo fundado en 1951 que buscaba expandir y difundir toda la cultura que ya en Chiapas se estaba formando. Tiene ahí también varias cosas a resaltar dentro del área política a lo largo de estos años ya de madurez, donde por ejemplo fungió en la Comisión de Intermediación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta parte es muy interesante porque no fue una sola vez, fueron varias veces que fue el intermediario el que puso la mesa de diálogo entre el gobierno y el Ejército Zapatista. Así es, y digo, en el porvenir del levantamiento zapatista del 94, también fue, yo consideraría, el intelectual más indignado y más vocal, más presente con la matanza de Acteal, que se dio en el 97 en Chiapas de los zapatistas, ¿no? Entonces sí, estamos hablando de un escritor con una muy fuerte vocación política, y que sin duda alguna nunca se doblegó bajo el yugo del Estado. Es así como en la poesía de Bañuelos también se guarda la angustia y se mira un grito por un cambio, una necesidad. Sin duda, Juan Bañuelos es un poeta con una clara conciencia social, un poeta político también, de cierta manera. Su poética tiene elementos ideológicos evidentes. Su lucha es por el pueblo, en contra de la oligarquía. Entre esto, Octavio Paz opinó que su poesía es poderosa, pero su peligro no es la dispersión, sino el ruido, la retórica de la fuerza. Bañuelos fue desde siempre un escritor revolucionario, militante decidido en las grandes luchas sociales. Nunca tuvo duda de qué lado colocarse. Fue un gran poeta y quizá un ser humano más grande. Bañuelos fallece el 29 de marzo de 2017, hace relativamente poco, a los 84 años de edad. Finalizamos así este breve repaso por su biografía, no sin antes un poema que se titula Vivo, eso sucede. Quiero aclarar mi voz y encabronarme. Después de tanta furia y tanta pena, quiero decir la humanidad, doliéndole el planeta, y preguntar por mí, por los demás primero. ¿En dónde están? ¿A dónde van? ¿Cuál es el viento que los quema? Vestirme de vivir, de ese resto de piel con que se cubre el mundo, morder la tierra, quedarme prisionero, haciendo de mí mismo fiera de estos ojos, oídos, pies, manos y boca. Quiero decir el alba que empieza con los cuervos, acechando las puertas. Quiero decir el solo torturado y lejano, delirando en la hierba. Subir al árbol y sacudir sus ramas. Enrojecer mi grito hasta la piedra y con el verso al rojo vivo quemar el odio y la tristeza. Largo a largo me estiro, me preparo a vivir como si no existiese la muerte. La muerte es un gusano de seda que se encierra. Quiero decir el agua, el universo, el viento, que no mueve dos veces la misma rama, amigos. Este es un corazón que late, es cosa seria. Vivo, eso sucede. Vivo, y este grito desata una tormenta. Regresamos.
la piel del tiempo. No puedo salir de mí sin que no vaya a dar a ti. Ningún elogio nace más puro que tus pechos en la aurora. El día es una gesta al contacto del aire. Y es que dormido en ti, sintiendo que la noche era una sangre nueva detenida en tu cuerpo. Qué callada la nieve se ha fundido sobre tus muslos, lenta. Escucha, hoy nace la alegría como el viento. Yo no sabré decir, amada, si hemos de reinventar el tiempo, pero tu piel, que no es más que mi piel bordada de testigos que probaron su amor para los siglos, ha de crecer como colina fértil para bajar al valle, ha de temblar como los peces para ganar el agua, ha de extenderse como un ave para ganar el aire. Habrá de ser como la vida, la dilatada ola por cubrir la muerte. Es una piel, amor, de tiempo, pues en verdad se nos muere este día con hermosura, si pronuncio tu nombre como sol, o mar, o viento. Volver al mismo sitio. Recordé hasta sangrarme, a pocos pasos del silencio, el mismo árbol, el mismo aroma sofocante de las delgadas hojas que se inician. Recordé hasta sangrarme, el ruido aquel de nuestros muslos, entre sábanas sordas, el día disipado para cubrir el miedo, los campos y ciudades que poblamos, y el vaso roto que cortó la tarde. Deshabitada, luciérnaga mía, gemela de aquel año es tu belleza, para quererte, para rabiar a vida y hombre, solo la hermosa muchedumbre de quedarnos muertos. Y volvemos aquí a Radio Tepoztlán. Nos escuchan por la 92.3 FM o en internet como radiotepoztlán.org. Y bien, continuamos hablando de Juan Bañuelos. Para este tercer intervalo, ya lo saben, hablamos un poco de su carrera literaria, obras y premios publicados, publicados y conseguidos, pero vamos a aprovechar también para hablar de esta generación, la espiga amotinada, que tanto hemos insistido ya a lo largo de este programa. Así que inicio anunciando que Bañuelos obtuvo el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 1968 por su antología Espejo Humeante. Obtuvo también el Chiapas en la rama de arte en 1984 por su destacada aportación a la lírica de México. También el Premio Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer en 2001 por El traje que vestí mañana. Así como el Premio Javier Villarrutia y el Premio de Poesía José Lezama Lima por la antología A Paso de Hierba. Bien, ya inaugurado este pequeño repaso, hablemos un poco de esta generación de poetas llamada La Espiga Amotinada, que surge por ahí de la época de 1960, hito curioso, todos los miembros nacen en la década de los 30, así que son poetas relativamente jóvenes. Entre ellos tenemos a Juan Bañuelos, la voz y diría yo la cara del grupo, mínimo el más grande entre ellos, Óscar Oliva, Heraclio Cepeda, Jaime Augusto Shelley y Jaime Labastida. Así es, este grupo que, quizás junto a los infrarrealistas que vinieron posteriormente son pues, el último grupo sustancial de poesía mexicana. Y sobre todo ahora que mencionaste a Heraclio Cepeda, quiero rescatar algunos de sus versos de su poema Cela. Y cito: hay algo en ti que se derrama por tu falda y siembra siempre vivas en la acera. Hay algo en ti que hace deletrear tu nombre, que me lanza por las calles a buscarte de repente. Hay algo en ti que yo me aprendo. Entonces, desde aquí podemos ir viendo que realmente son poetas de la calidad más alta que tuvimos para ofrecer como nación. Y considero que este grupo de poetas se encuentra aglutinado sobre todo por un propósito, por el ideal de renovar la poesía mexicana. Si bien comienzan o son herederos de alguna manera de la generación del taller, se alejan de cierta forma del hermetismo formal
y se acercan más a preocupaciones políticas, sociales, y así como a experimentos estéticos, sobre todo en la retórica. Yo siento, justo mencionábamos con Bañuelos su uso de regionalismos chapanecos y la mezcla con todas las lenguas indígenas que tiene. Entonces también en su mayoría son poetas foráneos, alejados, nacidos fuera de la Ciudad de México, que se congregan en este punto para ir formando este grupo con la afinidad de la renovación, de la reinvención de la idea de la poesía mexicana. Sí, este verso que citas de Cepeda es hermoso. Recomendamos nuevamente que visiten la antología de poesía en movimiento, donde están incluidos poemas de estos 5 escritores de La Espiga Motinada, y todos son de una hermosura, una preciosidad inigualable. Pero ahondando en esto que mencionas, sí, se decía que La Espiga era un producto extraño, casi mágico. Se pronunciaba como un accidente provinciano en Tuxtla Gutiérrez, la capital del entonces lejano Chiapas, que ya había dado, y lo platicamos hace un momento, 2 estupendos poetas como Jaime Sabines y Rosario Castellanos, que también estuvo por allá, ¿no? Ella nace en la Ciudad de México, pero también tuvo su paso por Chiapas. Este grupo estaba entregado a la poesía, tenían algo que decir y se lanzaron con, más bien sin temeridad. Tal como lo dice Mateo, foráneos, los primeros 3 tluxtecos, fueron la como verdadera balanza de este quinteto, porque Shelley era del Distrito Federal y La Bastida de los Mochis, allá en Sinaloa. Entonces había variedad de voces, pero se juntaban en una misma perspectiva que, diría yo, está por esta pasión y este ímpetu del amor tanto a la poesía como a la revolución, ¿no? Los 5 son profundamente políticos, pero no una política que se da desde la burocracia, por decirlo de alguna manera, que era caso común dentro de las otras generaciones de poetas, esto lo mencionábamos ya, o en los predecesores inmediatos a La Espiga, que es la generación del taller, de la cual forma parte Octavio Paz, sino que hay una participación un poco más activa, ¿no? Directa con estos grupos. Sí, llegaría a decir que incluso comprometida con su realidad, y digo, lo vea reflejando desde el nombre, que de cierta forma funciona como un símbolo, la idea de la espiga, de aquello que emerge, que nace, que surge de la semilla, de lo esencial de la tierra, y amotinada, que es la rebelión, una especie de insurrección contra la opresión y una respuesta realmente a las causas por las que luchan, que serían pues el ámbito campesino, indígena, una especie de desasosiego con la gran ciudad, con la cultura dominante de México, así como con la poesía del pasado. Sí, el caso de La Espiga da para hablar, porque lo mencionábamos al inicio, se proclama como el último de los grupos de poetas aquí en México, al mínimo de los que caracterizan esta tradición de la primera mitad del siglo XX, porque después de La Espiga se vuelve menos común, o más bien menos relevante, la existencia de grupos, habitualmente desde revistas homónimas, ¿no? Era así como de estos se iban formando. Tenemos a los modernistas, los atenistas, los estridentistas, los contemporáneos, el taller y bueno, un etcétera bastante largo, y afortunadamente largo. Habría excepciones, evidentemente. Una década después, en los 70s, llegaría el grupo de los infrarrealistas, que seguramente tendremos la dicha de hablar aquí en un par de programas. Se dice que La Espiga lo que quiere rescatar es al hombre mismo. Hablamos un poco de Agustín Bartra, aquel que escribió el prólogo para la primera edición de la revista La Espiga Motinada, y se refiere a ellos como poetas humanistas. Y es que, tomando en cuenta la actitud de aquellos poetas de los 60, no cabe duda, habían decidido volver a creer en el hombre. Se trata de un humanismo nuevo, con la misma actitud de sus padres poéticos, de los que ya hablamos, el grupo del taller, pero con una mayor violencia lírica, que ante la realidad cambiante del mundo y del México de aquellos años, en que una crisis para la libertad se anunciaba en el umbral, propone un hombre que Agustín Bartra describe como el hombre que es, pero a quien serlo no basta. Se fuerza a decisiones vitales y espirituales en que el quehacer poético se utiliza como elemento de comunión y de amor. El prólogo, sensible y crítico a la vez, cierra con unas sentidas palabras que resumen la actitud adoptada por el grupo. Esto cierra así, dice: la eternidad es siempre joven, y en el hombre, dentro de la intuición del ser, canta el sentido de la tierra. Muy a menudo pienso que el poeta dice únicamente a los hombres,
en múltiples variantes y acentos. Esto, hay que heredar la tierra, hermanos. Y dentro de toda esta idea me quedo sobre todo con la parte de, si bien son escritores comprometidos, no necesariamente se van por la coyuntura que tal vez su tiempo los debería haber llevado, que sería el poeta social o el poeta inclusive socialista, sino me parece muy lúcido este término, un poeta humanista y que reinventa el humanismo, es el rescate de la tierra. A mí lo primero que me brincó al acercarme a los poetas de la espiga amotinada fue su uso del lenguaje, pues acercándose mucho a lo que tal vez posteriormente en los 90s, a inicios de los 2000 se llegó a considerar poesía con un compromiso ecológico, sobre todo por su lenguaje. Me acuerdo de algunos fragmentos de Ciudad bajo la lluvia o de otros poetas, El rostro de la contemplación de Óscar Oliva, que pues sí hacen un rescate mediante su retórica de la tierra en sí mismo. Sí, está ahí donde se aglutina el ímpetu de la espiga amotinada. Tiempo después, Óscar Oliva enfatizará diciendo: nos unió un compromiso, el amor total a la poesía, y el compromiso que compartíamos con otros escritores, como José Revueltas, de integrar nuestra labor de artistas a las luchas que, por distintas regiones del país, estaban dando los trabajadores y estudiantes de México. Se dice que solo Bañuelos, el hermano mayor, la declamada voz fuerte de un grupo que hablaba fuerte en sus versos, resistió a las sirenas del poder y fue un poeta entero hasta el último minuto. Con toda justicia también lo ha sido Óscar Oliva. En un artículo que leímos, se decía que es el momento de agradecerles. Y rescatando la idea de la importancia, pues sí, es un grupo que si bien después se disolvió, cada uno fue tomando un camino individual, sin duda dejó una impronta particular, muy importante y de una relevancia vigente dentro del panorama de la literatura mexicana. Y bueno, para ir concluyendo este fragmento, Dante nos va a deleitar con un poema. Y posteriormente Mateo nos deleitará con otro. Esto es para que se escuchen nuestros pasos. Te necesito aquí, más cerca que yo mismo. Te necesito en mí como otros ojos, como otras manos y otros labios. Caminar con doble pie para que el mundo escuche pasos claros. Quiero que llegues para que yo parta contigo en mí como un retrato que muestre a cada gente, a cada paso. Desconocida, con tus venas corriendo por mi cuerpo vivo, si tú vas a mi lado, diariamente me dejas tu boca, para que al alejarte me sirva de tenaza que me separe de mí mismo. Mi oído lleva a tu corazón, cada latido al ausentarte suena sordo estaño. Voy por las calles, a los cines, a algún parque con la mitad de mí. La otra mitad, amor, tú la has llevado. Qué sencillo perderte, qué fácil gesto ausente, para que estés en mí, qué complicado. Te necesito aquí, más cerca que yo mismo. Mis ojos se ahogan en ti, oh ciega, arráncalos. El siguiente poema se titula Quedamos abrazados. Abrazados escrito con S. Si por dentro de ti quedo abrazado, saqueando la ternura que te habita, es porque el tiempo, amor, nos necesita, a cada instante en que es dolor pagado. Si el miedo es todo lo que yo he dejado, ¿por qué me has hecho polvo y piedra escrita? Detén mi voz que al mar se precipita, como metal de tigre degollado. ¿En qué momento y quién te ha visto mía, si con mi propia mano ya he cerrado la puerta con 2 hojas de alegría? No en vano muerdo el duelo de la arcilla, no en vano lucho si por ti he ganado,
si miro al mundo en ti desde esta orilla. Profecía inmediata. Me salgo de esta hoja, no sirve ya el papel, no sirve el llanto. Vengo de dar un doble puñetazo en la mesa del hambre y de la usura. Vengo de atar el miedo a un rayo desbocado, de recoger la nieve que desciende, de convertir mi alma en una seca piel. Vengo de dibujar el blanco de una bala en mi frente, de llevar la mañana a los ojos nublados, de sacar a la calle al luto y a la fiebre. No sirve ya el papel, no sirve el llanto, escribo en las paredes. Y regresamos aquí para concluir este programa de Juan Bañuelos y mencionarles que nos somete un poco la lluvia para dar este cierre y esperamos que no enturbie mucho su escucha respecto a este programa y que al contrario surja como un efecto enriquecedor. Y bien, pues como ustedes saben, solemos finalizar escogiendo algún texto en específico del cual hablar, novela, cuento, poema, y el día de hoy, después de este poema imprescindible, tenemos que poner... Sí, definitivamente la sentencia escribo en las paredes, cuando ya no basta el papel, ya no basta el llanto, me parece pues altamente representativo de la poesía de Bañuelos. Sí, se posiciona como una cierta cúspide, y pues les queremos compartir uno de los poemas, y creo que también en tu caso, el poema que yo leí por primera vez de Juan Bañuelos, y el que me sigue persiguiendo a día de hoy, y persiguiendo dulcemente, que se titula Viento de Diamantes. Voy a cometer su lectura. Viene con un epígrafe de William Blake que dice: la eternidad está enamorada de las obras del tiempo. Dice: lo mismo que Adán, sumergido hasta la alondra del silencio, sucio de humana noche en que he caído, rompo todos los pronombres para tenderme en el día óseo de la plenitud. Acudo ebrio de musgo y tulipanes hasta las criptas de las piedras o de los ríos secos, donde muerden al silencio cárabos crepusculares, y en donde un hombre solitario se hinca, pisando soledad dentro en el día, porque es dable a las criaturas ver su hora, crecer para hallar luego algo de los mortales en un grano de arena. Mas también bajo las gradas seculares y diviso el humo de las chozas de los hombres. Veo los caminos cotidianos, las nubes que anuncian el otoño, y a la mujer grávida de su fruto, sentada en su hamaca, viendo pasar las horas. Y me muevo con las hierbas y con el menor movimiento del caballo, y siento que dentro de mí corro, como ese río que estoy viendo que avanza, y miro alejarse la carreta del último cosechador. E igual que una palabra lanzada a la mitad del mar, caigo en el seno del prodigio, y como el minero que se cubre con las manos la faz, cuando de pronto, ciego, reencuentra la luz. Así la dulzura levanta su toga
y me envuelve temerosa. Ay, el hombre soy y no lo había advertido. El amparado por los dioses tutelares de la inquinidad, el que frecuenta y ronda tanto rencor taimado del polvo con su cauda de crines blancas. El hombre soy, mas no me basta, porque el sol tiene su trigo en llamas y el mar tiene los ojos tocados por la gracia. El hombre soy, pero toda cosa nacida con la aurora, con ella muere. Y toda criatura que engendra la noche, con ella se aleja, porque oscuro es su linaje. Todo pasa, y como el agua y el sol, también todo queda. Un silencio que se sienta a esperar el primer ruido. Nuestra imagen que se pierde y se encuentra, como el humo que no es más que el eco del fuego. No otra cosa que la espuma negra que va haciendo el arado sobre la tierra, y lejos de la memoria del viento que dejaron las épocas, un olor de centeno y anís hace volver los pájaros. Y porque el horizonte no es más que una hoja larga de perfil, dejo que mudas tribus de peces muerdan los guijarros, dejo que brille el hocico del jabalí en la noche, y que bajo el zumbido de las abejas los bueyes trillen las mies. Ay, reivindicación bañada en el ojo inocente, oh exultación del mar sostenida en el resplandor. ¿De qué remoto sueño hemos caído? Porque somos una rueda que grita enloquecida. Ah, triste es nuestro paso en verdad. No más que olas somos. Nos levantamos brevemente para seguir siendo mar. Muchísimas gracias, Dante, por deleitarnos con la lectura de este poema que sin duda alguna invita a la lectura a adentrarse dentro de la obra poética de Juan Bañuelos. Yo me quedo por sobre todo con la idea de el hombre soy, mas no me basta. El hombre soy, toda esta recurrencia, esta reiteración de la figura del hombre que al final del día somos, nuestra condición de humanidad, y que no basta, y que al cotejarla contra la naturaleza nos resulta desgraciadamente pobre, desgraciadamente insípida, comenzando con la invocación adánica que hace al principio, lo mismo que Adán sumergido hasta la alondra del silencio, sucio de humana noche en que caído. Ahí pues vemos más que nada toda esta figuración de efectivamente la suciedad, lo terco, lo hosco de la humanidad. Rompo todos los pronombres, tal vez la labor del poeta, ¿no? Sí, y aparte de la suciedad de la humanidad, yo diría que está lleno de humanidad, sucio de humana noche, ¿no? No puedo quitarme la parte, ¿no? Me está respregando y es algo evidente, ¿no? Estoy sucio de humana noche y ¿qué hago? Rompo todos los pronombres para atenderme en el día ocio de la plenitud de lo ocio. No sé, son imágenes buenísimas. Yo diría que también, no lo sé, pero podría ser un gran poema para la invitación a la apertura de la lectura de poesía. Imágenes como acudo ebrio de musgo y tulipanes. ¿Cuándo no hemos estado ebrio de musgo y tulipanes? ¿No? Hace poco, en un par de programas, hablamos de este verso de Baudelaire, donde decía que había que estar ebrio. De cualquier cosa, de vino, de poesía, de virtud, pero ebrio. Ebrio de musgo y tulipanes, qué mejor. Hay muchas sentencias, tú bien lo mencionas, esto sobre la humanidad. El hombre soy, mas no me basta. No lo había advertido, no me había dado cuenta. ¿Y ahora qué hago, no? Y se da cuenta, hay revelaciones, hay un cierto proceso en un personaje, ¿no? Todo pasa, y como el sol y el agua, todo queda. Sí es, y a mí me parece muy rico y muy representativo también de su obra poética, la idea de comenzar con verdaderamente lo que bien puede ser el mito de creación de la humanidad occidental, y sin embargo lo transgiversa con lo cíclico propio de las culturas prehispánicas, ya que es muy lúcido, y es muy lúcido no solamente en un sentido poético, sino en un sentido humano, en un sentido de la vida. Cito: el hombre soy, pero toda cosa nacida con la aurora, con ella muere, y toda criatura que engendra la noche, con ella se aleja, porque oscuro es su linaje. Y digo, el final, no más que olas somos, nos levantamos brevemente para seguir siendo mar.
la lucidez del ser parte de un total. Claro, que es una sentencia muy spinoziana, de cierto sentido. No más que hola somos, no somos parte de un cierto chispazo de conciencia entre dos eternas nadas, o entre una eterna nada que es la misma, pero somos esa oportunidad, ese levantarse, ese quizá agitamiento de lo que es la nada, y después seguiremos siendo un mar. Pero ni siquiera lo remite a un sentido existencial, a un sentido de una nada, es un mar. El mar que involucra la existencia, la totalidad de lo real. Y somos esa ola, ese pequeño disturbio que volverá al todo, que es lo mismo, ¿no? No sé, y aparte, bien lo mencionas, mencionamos al inicio esto de que Bañuelos suele remitirse mucho a algunos mitos. Aquí inicia con el mito adánico, leeremos para concluir otro poema donde también se mencionan otras imágenes, pero aparte también mencionamos esto del cotidiano mexicano, ¿no? En un momento, por ejemplo, dice y resalta: dejo que brille el hocico del jabalí en la noche, y que bajo el zumbido de las abejas los bueyes trillen las mieles. Está exaltando, está resaltando y casi poniendo al pie de la divinidad y del hombre a la naturaleza, a lo otro, ¿no? Al animal. Es una imagen preciosa. Y aún así, dentro de este reconocimiento de lo efímero de su existencia, de la pequeñez de su habitar, pues es una invitación a crear. Cito: pisando soledad dentro en el día, porque es dable a las criaturas, ver su hora crecer para hallar luego algo de los mortales en un grano de arena. La exploración poética, la exploración de la contemplación, esta exploración del pasmo ante estar avasallado por las fuerzas de la naturaleza, de lo que nos gesta. Y creo que en ese caso el epígrafe no es nada barato, y le da un sentido y un asentamiento inigualable al poema. La eternidad está enamorada de las obras del tiempo. William Blake, un gran poeta también. Ahí está, ¿no? Es esta misma eternidad, quizá que se podría presentar indiferente ante las obras del tiempo, pero en esta sentencia todo lo contrario. Son precisamente esas obras del tiempo que fenecen de las que está enamorada la eternidad, que le da un cierto sentido, más bien. En fin, el tiempo nos exige y es hora de terminar con el programa. Pues agradecemos mucho la oportunidad que tenemos de dialogar sobre estos temas, de hablar sobre Juan Bañuelos, y les reiteramos la invitación a que se adentren, los retamos a que lean la poesía de Juan Bañuelos. Sin más, Mateo nos deleitará con una lectura de un poema más. Esta noche y sus viejos nómadas de blanco, y todavía el ciego Tiresias va cojeando mientras recuerda al mar. El astro de Quetzalcóatl anda buscando sitio entre la noche. La noche con todas las estrellas gira como un viejo molino de palomas. Y nosotros, resueltos ya en ruinas de esta carroña deliciosa, sabremos ser tierra, sabremos ser fuego, sabré ser pájaro y su vuelo. Y consentiremos en nuestro propio corazón al hombre. Ahora cerca del espíritu vamos a crear la palabra, un arco iris movido por el aire. Que el tiempo nos separe como separa los días y las aguas, que la palabra sea como la mano de Ananías, y veamos por una sola vez, por una, lo que no podíamos ver, porque ¿qué es el crepúsculo sin los ojos del hombre? ¿Y qué es la pregunta sin que responda el que la sabe? Ay, corazón, alégrate y deja tu palabra en mi boca. Hagamos nido en las llamas de las imágenes, que un grillo debajo de la lengua vigile el sueño de caracol del mundo. Mientras danzando enloquecido el viento rasga sus ropas en los árboles. Ay, corazón, alégrate y ante un poco de agua del mar en nuestras manos, sintamos su grandeza al recordarlo. Y porque nuestro tiempo no es tiempo para interrogar al mar, sino para poner su boca en el polvo, y porque difícil es ver la hora desnuda de su arena. He aquí que un coro de lágrimas se oye en la noche, y las estrellas tiemblan como párpados blancos en los ojos del agua. Mas un día oímos la voz de la humedad del río subir la sangre hasta la luz, y danzar astillándose en los corazones. Ay, escribo sin medir camino ni palabras, no tropiece mi lengua para fundar el orden y la vida, porque la vida es, y como la tierra se embellece cuando arrojamos las semillas.
Solo cuando construimos nos despojamos de la ebriedad de la tiniebla. Duermen los siglos en las piedras y el silencio se hace tiempo. En el verano de los muertos, el adolescente es un peñasco estéril. Solo hila una tumba la arcilla que no conoce el agua. Nosotros nos iremos por los viejos caminos transitados, por las vías donde desoban los reptiles, por donde se quedó una estrella que olvidó la noche recoger, por el lagar del sueño, por donde el colibrí canta y su canto es líquen que cae para formar nido en el ojo de un ciego. Ah, esta noche y sus viejos nómadas de blanco. Muy buenas noches.